una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola de luz. Algunos se santiguan, otros siempre juegan al mismo número. Hay quien jamás pasa bajo una escalera y quien siempre va al examen con el mismo colgante. Hay quien prefiere evitar el número 13 y quien acude a todas las reuniones importantes con la misma camisa. Hay quien tiene suerte en la vida y quien parece gafado. Todos somos supersticiosos, aunque algunos más que otros. Hoy, en Escépticos, hablamos de la suerte, de la buena y de la mala. Examinamos las supersticiones más populares en busca de su origen y nos preguntamos ¿qué demonios es eso del azar? Escondan el gato negro, quítense las prendas amarillas y que Dios reparta suerte. La suerte es el azar. Las hadas, el más allá, todo se une para de repente. Es lo que te depara la vida y en lo que tú no puedes intervenir. Mala suerte es que te echen del trabajo después de estar trabajando, cotizando a la Seguridad Social 46 años, como le ha pasado a mi marido. En mi casa, por ejemplo, está todo el día llena de velitas que se las ponen a una monja, a Santa Maravilla. Yo veo muchas veces el número 13 en el reloj, en los despertadores, y matemático, que nos pasa algo. Yo tenía una relación de 8 años y la chica con la que estaba resulta que tenía una relación con otro chico durante 12. ¿Eso es mala suerte o buena suerte? Pues eso yo llamo mala suerte, o que sería el destino, o no lo sé. Pues no tengo una definición para la mala suerte o la buena suerte, no sé si creo mucho en ella, francamente. Yo creo que es mala suerte. Yo, por ejemplo, no creo ni en las supersticiones, ni en la religión, ni nada por el estilo. Y encima no darme cuenta. Y no era yo, ¿eh? No era ella, ¿no? Ninguna. Un bastón así resulta muy útil. Es un amigo fiel y obediente. Guarda silencio cuando quiero que esté callado y habla cuando quiero que hable. ¿Esa es su idea de la amistad? Esa es mi idea de la amistad. Muy alegre su vida. Llevo la vida que me gusta. Es hombre de suerte. Yo hago mi propia suerte. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Creéis en la mala suerte? La mala suerte o la buena suerte de un día depende de una serie de actos que ha habido durante el día que te han salido mal por lo que sea y otro día pues lo tendrás mejor, pero no depende de la mala o buena suerte. Mi hermana antes de hacer un examen en la uni se pone algo de mi hermano, algo mío y algo de mi madre. Siempre que ves un gato negro, pues siempre que te pasa por delante, pues siempre tocas algo o dices, hay un gato negro, ahora voy a tener mala suerte. Bueno, a mí desde pequeña me han enseñado a hacer eso cada vez que hemos visto un gato negro. Pasar por debajo de una escalera. Voy a tener el mismo día que si paso por encima. Da igual. ¿Tú has probado pasar por debajo de una escalera? Sí. ¿Y? Nada. No sé. No tienes el mismo día 2 veces para pasarlo por una escalera debajo y no pasarlo. No sabes si lo que te ha pasado es porque has pasado por debajo de una escalera. Que no... Si rompes un espejo, pues lo has roto, ya está. No vas a tener mala suerte por romper un espejo. Yo creo que los que creen en eso y pasan por debajo de una escalera y se piensan que van a tener suerte, se emparanoian tanto que al final van a pensar, o sea, van a decir, guau, pues esto es porque he pasado por debajo de una escalera. Pachi Lanceros es profesor de Antropología y Filosofía Política de la Universidad de Deusto. Una superstición es una convicción o una práctica que yo diría que tiene que cumplir 2 condiciones. Estar fijada en algún estrato profundo o antiguo. O sea, superstición viene del verbo latino sto, estar. Es lo que sobrevive, lo que queda, lo que permanece, lo que está de pie. Yo diría que cuando ha pasado su periodo de vigencia, o sea, cuando ya no tenía que estar. Y por otra parte tiene que tener una dimensión colectiva para diferenciarla de una manía o de una idiosincrasia. Una superstición tiene que tener una dimensión social, una dimensión colectiva, comunitaria, porque si no sería simplemente una manía. Es notorio que la mayor parte de las supersticiones, incluso en diversas culturas, se vierten sobre el futuro, sobre la muerte y sobre esos periodos, digamos, de latencia o conflictividad
a los que los antropólogos llaman pasos o ritos de paso, digamos las bodas, los bautizos, fundamentalmente los funerales. Todas las culturas tienen supersticiones, pero sí difieren. Difieren porque las supersticiones tienen mucho que ver o se implantan a través de la historia, en muchas ocasiones de la geografía, en muchas ocasiones del lenguaje. Hay muchas supersticiones que tienen que ver con determinadas familiaridades de palabras, con lo cual, digamos, algunas supersticiones que se tramitan en la forma del refrán, por ejemplo, son intraducibles. Lógicamente, las supersticiones se dan con mucha más intensidad en entornos donde el azar juega un papel importante. José Manuel Calvo es jefe de croupiers en el Gran Casino Bilbao. Pues de superstición al croupier, superstición a la bola, a la mesa, a algún número, a las cartas. Cada cliente es diferente y hay algunos que no tienen ningún tipo de superstición y juegan y punto. Y hay otros que tienen supersticiones, pero vamos, variopintas, o sea... Pero bueno... Tampoco nada en concreto. Te llama la atención todas, porque yo no soy supersticioso, entonces te llama la atención todas, que crea que un croupier trae más o menos suerte, o que un número va a salir más o menos, o que una baraja le trae más o menos suerte. A mí como no creo en ello, pues me parecen todas un poco atípicas. Hay gente que está jugando y viene una persona, pues como cuando está jugando a mus cualquier persona, se pone una persona detrás y piensa que esa persona ha tenido mala suerte, pero justamente ha cambiado la racha, porque justamente ha perdido esa mano. El casino es un juego de azar, o sea, le da igual hacia dónde fuercen. O sea, la ruleta tiene 37 números y nos da igual forzarle hacia uno que hacia otro, porque van a salir, esos 37 van a salir al azar cualquiera. En las cartas es lo mismo, ellos piden o no piden cartas, se plantan cuando quieren en el blackjack, por ejemplo. En el póker es una combinación de 5 cartas, o sea, no puedes dirigirles hacia ningún lado. Es su suerte contra la del croupier, la del casino o la de... en la que cada uno crea, vamos. En un casino, la primera regla es hacerles jugar sin cesar y conseguir que vuelvan. Cuanto más tiempo jueguen, más dinero pierden. Y al final, nos lo quedamos todo. Y una falacia es simplemente un razonamiento equivocado, falso, que aparentemente parece bueno. María Merino Maestre es investigadora del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística e Investigación Operativa de la Universidad del País Vasco. En juego, lo más típico cuando se habla de falacia del jugador es hablar de pensar que acontecimientos que han ocurrido en el pasado van a influir siempre en acontecimientos futuros. Eso no es verdad siempre. Por ejemplo, mucha gente cree que si una familia ha tenido 7 hijas y se vuelven a quedar embarazados, vuelven a esperar, en el momento que la mujer está embarazada, la probabilidad de que vuelva a tener hija vuelve a ser un medio. No es ni más ni menos probable por lo que le haya pasado en el pasado. Lo mismo que si tiramos monedas al aire. Si yo estoy viendo un juego y una persona juega a cara y la otra cruz y han salido 100 veces caras, si ahora voy a jugar la siguiente vez, la probabilidad de que salga cara vuelve a ser un medio y la probabilidad de que salga cruz vuelve a ser un medio. No está absolutamente igual lo que ha pasado antes. La moneda no tiene memoria. Es independiente lo que ocurra ahora de lo que ha ocurrido antes en ese tipo de casos. Está claro que la superstición es una forma de enfrentarse al azar. Pero, ¿qué es el azar exactamente? Bien, el azar es aquella circunstancia en que se producen dos fenómenos independientes sin que exista una relación causal entre ellos. Ocurre que nuestro cerebro asimila mal el azar. Cuando una coincidencia parece demasiado asombrosa, se pone en marcha el pensamiento supersticioso. Veamos un ejemplo célebre. Este tipo es Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Y este es John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de Estados Unidos. Ambos fueron elegidos presidentes en la década de los 60. Ambos fueron elegidos para la Cámara de Representantes en el año 46. Ambos fueron asesinados. Ambos un viernes. Ambos de un disparo en la cabeza. Ambos iban acompañados de sus esposas. A Lincoln le dispararon en el Teatro Ford. A Kennedy en una limusina de la marca Ford. ¿Demasiada casualidad? La mala suerte, la buena suerte, el azar son conceptos de los que nos dotamos para explicar lo incomprensible. En la medida en que el programa científico moderno avanza, el campo que ocupa el azar va retrocediendo. Enrique Zuazua es catedrático de Matemática Aplicada y director científico del Basque Center for Applied Mathematics. Pero ve un matemático diferente, tiene un matemático una diferente percepción del azar, que
quien no es matemático, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que pasa con muchas cosas. El ejercicio continuado de las matemáticas, que es posiblemente la arquitectura intelectual más importante que el ser humano ha conseguido desarrollar, ¿no? Junto con la del lenguaje, que nos permite comunicarnos. A medida que uno ejercita ese ámbito lógico, deductivo de las matemáticas, se va dando cuenta que hay poquito espacio para el azar, que la mayoría de las cosas tienen una razón, lo que pasa es que muchas veces cuesta mucho descubrirla. ¿Se puede calcular el azar? Por supuesto, gran parte de las matemáticas modernas están orientadas a la predicción, y la predicción precisamente es intentar acotar ese espacio en el que dejamos que el azar decida, ¿no? Todos podemos ahora comprobar cómo Internet nos puede dar el tiempo de nuestra región con gran fiabilidad para 4, 5, 6, 7 días, ¿no? El azar ha perdido espacio en el ámbito de la meteorología. Hace 100 años, sin embargo, lo único que podíamos hacer es levantarnos a la mañana y mirar por la ventana. En donde sí lo tienes en el ámbito de los juegos, ¿no? Bueno, la teoría de juegos precisamente es ese campo de las matemáticas con gran interacción, por ejemplo, con el de la economía, porque muchos de los matemáticos que han hecho grandes contribuciones en el ámbito de la teoría de los juegos han después recibido el Premio Nobel de Economía, ¿no? Como fue el caso famoso de John Nash, que todos conocemos por la película sobre su vida, de una mente maravillosa, ¿no? Efectivamente, uno de los campos que más la matemática ha cultivado es la teoría de juegos, pero nuevamente entendiendo, como pasa en el ajedrez, por ejemplo, que el azar tiene un espacio reducido. En el fondo, cada uno tenemos unas cuantas piezas que podemos mover en un número finito de combinaciones posibles. Así que un matemático, digamos que va al casino, tiene más probabilidades de ganar que un no matemático. Bueno, o tal vez entonces lo que haría es no jugar, ¿no? Que es lo que ocurre cuando uno analiza cualquiera de los juegos que se comercializan, ¿no? Como puede ser el de la lotería, ¿no? Y hace esa reflexión según la cual dice, bueno, para estar seguro de que voy a ganar la lotería, voy a comprar todos los décimos de todas las series. Me voy a gastar un montón de dinero y voy a comprarlos todos. Así estoy seguro de que me toca el gordo, el segundo, el tercero, la pedrea, el quinto, me tocan todos. ¿Qué ocurriría? Que uno se daría cuenta que gana la mitad del dinero del que ha invertido. Eso quiere decir que la probabilidad que tenemos de ganar en la lotería es como mucho pues de la mitad. De todo lo que dices, deduzco, igual estoy confundido, que no cabe todo en el azar. En el azar yo creo que cabe cada vez menos, ¿eh? Lo que pasa es que sería arrogante y posiblemente incluso estúpido por parte de un científico decir que todo cabe dentro del paraguas del determinismo y que con el tiempo llegaremos a ser capaces de determinarlo todo, ¿no? Habrás oído esta historia. Alguien sueña con una persona que muere ese mismo día. Quizás incluso te haya pasado a ti. Extraño, ¿verdad? En realidad no lo es en absoluto. De hecho, este fenómeno explica bastante bien cómo a veces el cerebro nos juega malas pasadas. John Yarrito es investigador en psicología experimental en la Universidad de Deusto. El hecho de que se dé este tipo de coincidencias y que de ellas se establezca una creencia de premonición o de profecía se puede dar por distintos mecanismos. Uno de ellos es que las personas, estas personas que creen en lo paranormal, tienen, digámoslo así, como un fallo a la hora de hacer juicios probabilísticos. Que tú tengas un sueño y que luego esto ocurra es un suceso probabilístico que puede darse. No sabemos qué probabilidad tiene de que esto ocurra, de que esa coincidencia ocurra, pero puede darse. Sin embargo, las personas que creen en lo paranormal o que creen que su sueño ha sido una profecía, valoran esa probabilidad como prácticamente nula. Creen que es prácticamente imposible que esa coincidencia se dé. Y por eso infieren que tiene que haber alguna especie de significado oculto en esta coincidencia, ¿no? Y llegan a creer que realmente han tenido una premonición o que han tenido un sueño profético. El avión es el método más seguro y rápido de hoy día. Y se lo digo yo, que he hecho 3 viajes y solo he tenido 2 accidentes.
Vivimos en la era de Internet, la ingeniería genética y la nanotecnología. Pero muchos aviones siguen sin tener fila 13. Es el caso de los de Iberia, por ejemplo. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión? Pero la fobia al 13 no es algo exclusivo de las compañías aéreas. Algunos hoteles tampoco tienen planta 13. Bueno, en realidad sí que la tienen, solo que la llaman planta 14. El número 13 está considerado maldito desde la antigüedad. En la última cena eran 12 apóstoles y Jesucristo. El 13º fue traicionado y asesinado. El capítulo 13 del Apocalipsis habla del anticristo. Y en el tarot, el número 13 representa la muerte. Tampoco está muy claro de dónde viene la unión de martes y 13. Sí se sabe que el martes está considerado el día negro desde la Edad Media. Constantinopla cayó un martes. Marte es el dios de la guerra. Quizás la unión de martes y 13 fue una forma de minimizar la mala suerte, porque tampoco es cuestión de andar poniendo velas a la Virgen todos los martes. Además de inútil, sería agotador. Elvira, pus. José María Romera es pedagogo y filólogo. Ha publicado varios artículos sobre el pensamiento supersticioso. José María, ¿en qué se basa el pensamiento supersticioso? El pensamiento supersticioso se basa principalmente en una percepción errónea de la realidad, una distorsión acerca de la realidad. El pensamiento supersticioso intenta dar explicación a fenómenos que en sí no la tienen porque están sujetos a la eventualidad y al azar. Básicamente la superstición intenta atribuir a la casualidad una causalidad. Intenta establecer relaciones de causa-efecto entre fenómenos que se escapan al designio y al criterio de las personas. ¿Y hay algún tipo de gente más propensa a ese pensamiento supersticioso? Hombre, en principio habría que decir que los más propensos a la superstición son los ignorantes, ¿eh? Hay una relación directa e indiscutible entre superstición e ignorancia. Pero también las personas que en su vida ordinaria, en su visión del mundo, dejan abierto más resquicio al pensamiento irracional, al pensamiento mágico, lógicamente también son las supersticiones. ¿Sí? Quiere esto decir, y se ha comprobado científicamente, que las personas con ideas religiosas son más proclives a la superstición que los agnósticos o que los ateos. Pero nadie está libre de supersticiones, porque en la medida que casi todos creamos en nuestra vida unos hábitos, unas costumbres que de algún modo nos dan seguridad, a veces, cuando esas costumbres se cortan o se desvanecen, empezamos a sospechar que nos pasa algo malo porque ha habido algún descuido por nuestra parte. Y es ahí cuando irrumpe de nuevo ese pensamiento irracional que nos hace caer en la superstición elemental, qué sé yo, en no pisar las rayas de las baldosas o en cambiar de paso en el momento que caminamos por un lugar determinado, ¿no? La peor acera de Nueva York. Mira dónde la han puesto. En la Edad Media se creía que los gatos negros eran brujas transformadas. De hecho, también a ellos se les quemaba en las hogueras. Hoy se cree que la quema de gatos negros contribuyó a la rápida expansión de la peste que acabó con 1/3 de la población europea en 1348. Resulta que la peste se contagiaba por las ratas, y al matar a tantos gatos, las ratas proliferaron mucho más, acelerando la difusión de la enfermedad. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tenéis amuletos? Sí. ¿Me podéis enseñar? ¿Exactamente para qué querías? Pues no sé, que me enseñes qué tenéis. Mira, lo que más estamos vendiendo es un poco, pues ahora que estamos en crisis, pues para el trabajo, un poquito estabilidad económica, un poquito de suerte. Entonces lo que estamos vendiendo mucho es cosas pues tanto para dejar en casa como puede ser la pirita. ¿Y la pirita qué se supone que hace? Eso es lo que hace, es atraer el dinero, es el oro falso, ¿no? Funcionan. Funcionan. Esta tienda, si no, no estaría aquí. La magia está en el aire. Y además del dinero, ¿qué más tenéis? Pues en cuestión de estudiantes, vendemos mucho lo que es el citrino. ¿Qué es? ¿Dónde está? Esta piedra amarilla de aquí. Esta piedra, pues lo que hace es ayudar a la gente que está empezando en carreras o incluso a críos a que se concentren. Si lo puedes ver, tiene como el arco iris dentro, es como un poco la magia, y lo que te ayuda es a focalizarte, a estar a lo que tienes que estar, un poco, que lo que estés estudiando se quede en ti.
¿no? Y que no te disperses. Son truquitos, como lo quieras decir, que sirven a los críos, sobre todo cuando tienen un examen, se lo llevan y están todo el día con él en la manita, y eso es como que les dan toda la confianza que han tenido durante el momento de estudio, como que... Pero entonces no será que tanto que el amuleto funciona como que el niño cree que el amuleto funciona. Hombre, todo funciona si tú crees que funciona. Todo el mundo sabe que pasar bajo una escalera da mala suerte. El origen de esta superstición es desconocido, aunque las fuentes apuntan a 3 posibles causas. 1. Pasar por debajo de una escalera aumenta considerablemente el riesgo de que te caiga algo en la cabeza. 2. Hasta el siglo XIX la escalera se empleaba en las ejecuciones por ahorcamiento. Y 3. La más poética. Una escalera abierta conforma un triángulo, representación católica de la Santísima Trinidad. Cruzar una escalera representaría, por tanto, entrar en el mundo del más allá, el mundo de los muertos. Hasta hace relativamente poco a los niños se les enseñaba a escribir con la diestra. La zurdera era considerada una degeneración, un castigo de Dios. Hoy este estigma se mantiene aún en los países islámicos, solo que por motivos diferentes. En el mundo árabe, la mano izquierda era usada para limpiarse después de defecar, por lo que se reservaba solo para eso, hasta el punto de que para comer se usaba la diestra y solo la diestra. Obviamente, si eres zurdo allí, tienes un problema. Pues la mala suerte es el modo en que las personas normales llamamos a la cadena de sucesos, a veces con relación causa-efecto, que tendemos a pensar que van seguidas y cuya probabilidad creemos en general que es muy baja. Hay muy pocas posibilidades de que suceda. Natalia Ojeda es investigadora en neuropsicología y profesora de psicología en la Universidad de Deusto. ¿Hay alguna explicación psicológica a la superstición? No todas las personas pensamos sobre los eventos que son mala suerte. Lo que es mala suerte para ti no es lo mismo que para mí o para otro. Y la diferencia fundamental tiene que ver con un componente psicológico. El más conocido es el que denominamos locus de control, que es el mecanismo por el que las personas tendemos a establecer la responsabilidad de lo que nos pasa en la vida, bien de una manera interna en nosotros mismos, y hay un grupo importante de personas cuyo locus de control es principalmente externo. Eso quiere decir que son personas que tienen una tendencia superior a la mayoría para delegar esa responsabilidad en causas externas a ellos, es decir, la suerte, el destino, el azar, a veces incluso la influencia de otras personas. ¿Y habría algún retrato piloto del supersticioso, de la persona que cree que le persigue la mala suerte? Hay algunas cosas que hemos investigado desde la psicología y, por ejemplo, sabemos que existen rasgos de personalidad, formas de ser, que son más propicias a derivar a una personalidad de supersticiosos. Entre ellos, el clásico prototipo sería el de una persona con rasgos de personalidad obsesivos compulsivos. Estas son personas que ante situaciones de estrés o de incertidumbre, es decir, donde hay más de una solución posible o una decisión que tiene varias opciones posibles, pues generan una gran cantidad de ansiedad y de estrés. Y entonces establecen una serie de rituales o de conductas estereotipadas cuya ejecución les hace sentirse más seguros, tranquilizarse y hacen que su ansiedad disminuya. Hola. ¡Socorro! Si quiere verme, nunca haga esto. Pídame hora de visita. Doctor Green, ¿cómo puede diagnosticarme un trastorno obsesivo-compulsivo y luego sorprenderse de que irrumpa aquí por las buenas? Varias supersticiones tienen la sal como protagonista. Seguramente la más conocida es esa que dice que tirar la sal da mala suerte. Y precisamente esa tiene un origen muy claro. Imanol Villa es historiador. La sal es uno de los productos más importantes, más importancia a lo largo de la historia. Fíjate que la sal es uno de los primeros conservantes, o sea, permite conservar la comida y por lo tanto tener comida para cuando no hay. ¿Ah? Por otra parte, también se ha utilizado como antiséptico, es uno de los primeros antisépticos. Por lo tanto, la sal fue ganando valor por esas propiedades, tanto valor que se convirtió un poquito en el petróleo en un momento determinado de la historia, ¿no? De hecho, en la antigua Roma a los soldados se les llegaba a pagar con sal. La sal luego podían utilizarla para intercambiar productos, ganar productos de mucho valor. De esa manera, esas propiedades de la sal con el tiempo también se fueron añadiendo propiedades mágicas, ¿no?
Por lo tanto, esa especie de miedo a tirar la sal significa tirar algo tan importante que podía suponer una maldición. El por qué después, cuando derramamos sal, echamos unos granitos de sal por la parte izquierda, es porque, bueno, se cree o dicen los que creen estas cosas del más allá, que el diablo siempre nos mira por el lado izquierdo. Entonces que hay que echarle sal para espantarlo. Hoy les traigo baños de sal gorda marina contra la envidia y la mala suerte. Muy necesario en estos momentos. ¿Vivimos en una sociedad supersticiosa? Pues yo creo que sí. Curiosamente sí, porque pese a la abundancia de información, no parece que haya habido un incremento similar en el conocimiento y mucho menos en la sabiduría, ¿no? Entonces las actitudes de las personas cada vez necesitan más defensas ante los mundos que desconocen. Habida cuenta de que estamos en un mundo en el que hay cada vez más datos, más realidades, más sucesos, más acontecimientos, pues en la medida que la superstición tiene mucho de defensa, de conjuro, de intentar parapetarse frente a los hechos que desconocemos o que no podemos prever, aumentan las supersticiones. ¿Y la superstición sería, desde tu punto de vista, siempre mala o habría algún momento en el que podría ser buena ser supersticioso? Hombre, evidentemente la superstición nunca es buena. Lo bueno es la verdad, lo bueno es la certeza y lo bueno es también la capacidad de enfrentarse a los acontecimientos regidos por el azar. Es decir, nosotros no podemos controlar la mayoría de las cosas que nos suceden. El intentar controlarlo y además a base de recetas mágicas es un absurdo, es una estupidez. El deporte es un hervidero de pensamiento supersticioso. Michael Jordan mantuvo el mismo amuleto durante toda su carrera, los shorts que llevaba cuando, estando aún en la universidad, ganó su primer título. Serena Williams tiene una superstición casi ritual. En el primer saque la pelota debe botar 5 veces y en el segundo 3. José Ángel Iríbar el Chopo ganó 2 campeonatos de Copa y un subcampeonato de la UEFA con el Athletic de Bilbao y una Eurocopa con la selección española. Hoy es el embajador del Athletic. Hombre, yo nunca he creído en brujas, pero a verlas, haylas, O sea que sí he tenido, sobre todo, no sé si es superstición, es manía, pero a mí me gustaba jugar siempre de negro. Y bueno, cuando ya en su día los árbitros empezaron a ser ahí poco quisquillosos a la hora de decir que no, que ellos iban de negro, que tenía que ir de otro color, pues ya me empezaron a crear ciertas dudas, ciertos problemillas. Entonces lo que hice fue buscarme un jersey que no fuera negro, pero que se pareciera mucho al negro, y fue un verde muy fuerte, muy oscuro, y bueno, de alguna manera solventé así esa creencia, ¿no?, que tenía sobre el negro. Bastantes compañeros que he conocido y que también adversarios que tenían son bastante supersticiosos. Pero bueno, he conocido a jugadores que venían desde el hotel con ajos en los calcetines, y antes en cuanto venían aquí a jugar el partido, antes de jugar el partido, pues ponían en la portería, plantaban ajos, ¿no? Porque creían que eso les iba a dar suerte o evitaba lesiones. La imagen de nuestro programa es amarilla, y no es casual. En la industria del entretenimiento, el amarillo se relaciona con la mala suerte. Esta superstición se debe a que Molière, según cuenta la leyenda, murió en un escenario vestido de amarillo. Adolfo Fernández es actor, productor y director de teatro. La realidad es que yo he visto a directores de teatro como Mario Gas, con el que he tenido la suerte de trabajar mucho tiempo, ¿no?, tirarse de los pelos en el Teatro de Mérida porque una de las técnicas había introducido encima del escenario una camiseta amarilla. O sea, histeria absoluta, ¿eh? Entonces ella intentando explicar cómo ir ahora al hotel para cambiarme, que te cambies la camiseta, pero no, hombre, pero Mario, que esas son ni tonterías ni pollas, que te cambies la camiseta. Y entonces hubo que parar la técnica, la jefe de técnicos se fue al hotel y se cambió la camiseta. O sea que tuvo importancia aquello. Yo tengo una superstición, pero bueno, es producto de una experiencia, ¿eh? Yo he visto encima de un escenario cuando estábamos 5 actores bailando una danza un poquito fuerte, ¿no? Y el del centro, Antonio Llopis, tuvo que dar un salto con doble pirueta y al caer desapareció.
Entonces, como por esta ley de que en el teatro nunca se para, seguimos, pero no sabíamos si él había caído 2 metros o 20 metros. La realidad es que seguimos bailando todos, observando al hueco por donde había desaparecido el compañero, y el compañero hizo así y apareció. Entonces el público se levantó a aplaudir porque había visto uno de los mejores números de escapismo de todos los tiempos y de ilusionismo, ¿no? Entonces, siempre que entro en un teatro yo tengo la superstición de que el suelo, en vez de como a los galos, que era el cielo lo que se les cae encima, a mí el suelo se me viene abajo, ¿no? Y entonces lo primero que hago es asomarme al foso de los músicos a ver si tiene mucha o poca altura. No vaya a ser que durante la función yo desaparezca y caiga X metros, ¿no? Pero ya por lo menos los metros los tengo calculados. Por cierto que en el mundo del espectáculo suele usarse la expresión mucha mierda para desearse suerte sin decir la palabra suerte. Esto se debe a que antes se iba al teatro a caballo, y el hecho de que hubiese muchos excrementos de caballo a la puerta del teatro quería decir, claro, que había mucho público. La globalización ha aportado una nueva remesa de rumores supersticiosos que circulan por nuestras calles disfrazados de historias verdaderas. Son las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas serían de alguna forma información que nos pasamos las personas normalmente en el boca a boca, que tienen componentes muy arraigados en el miedo o en las sensaciones emocionales que suscitan en sí mismas y que se han utilizado durante muchas generaciones para transmitir pensamientos metafóricos o conclusiones populares a generaciones normalmente más jóvenes. Es verdad que suelen tener mucha información relacionada con las sensaciones de miedo o de potencial riesgo en el caso de que los eventos sucedan, ¿no? Entonces conectan con esa parte tan humana y tan interna que todos tenemos de la sensación de inseguridad o de miedo y la utilizan para transmitirnos una información que quieren hacernos llegar. Todo el mundo sabe que si vas en coche por la noche y ves a una chica esperando sola en una curva, es la autoestopista fantasma. Lo que no todo el mundo sabe es que esta leyenda se remonta a los tiempos en que la gente se movía en carretas. Ya en el Nuevo Testamento, un etíope coge en su carro al apóstol Felipe, y Felipe en un momento dado se esfuma, cito, arrebatado por el Señor. ¿Te suena? ¿Habéis oído hablar de la chica de la curva? Pues es una chica que tuvo un accidente en una curva, se murió y luego de repente hay un chico que está conduciendo por ese mismo sitio y sale la chica haciendo autostop, le recoge y le dice la chica al chico: ten cuidado en esa curva porque ahí morí yo. Son leyendas urbanas, porque no sé, yo nunca he visto que haya pasado por una curva y digan: ahí se ha muerto una chica. ¿Y qué es una leyenda urbana? Pues cosas que se cuentan pues entre gente y que no son verdad, o pueden ser verdad, pero la mayor parte de ellas no son verdad. En rigor, una leyenda urbana es, como tal leyenda, es una historia, es un suceso, es un cuento que se transmite, y urbana es aquella que ocurre en la ciudad. No todas las realidades se transmiten como leyendas urbanas, son leyendas ni ocurren en las ciudades. Pero bueno, en definitiva, esto recoge una tradición folclórica que ha habido desde la antigüedad de intentar crear historias aleccionadoras para la gente, en las cuales pues, se dieran de nuevo explicaciones no lógicas a hechos que preocupan, a nuestros miedos, a nuestros temores, a nuestras fantasías, y sobre todo pues, historias que tuvieran un valor, digamos, pedagógico fantasmagórico, ¿no? Y que hicieran que la gente pues, adoptase cautelas irracionales ante determinadas cosas o que se inclinase por otro tipo de preferencias. Lo mismo cuando los padres tenían miedo de la oscuridad exterior o de los fantasmas que acechaban en el exterior y querían prohibir a los niños que salieran, pues les inventaban también historias, les inventaban leyendas, les inventaban cuentos folclóricos con la finalidad de que estos niños adoptasen pues, unas precauciones, ¿no? Ahora que tenemos internet, que es mucho más fácil difundir los rumores que antes con el boca a oído, digamos que hay más leyendas y más cuentos que hay que desmentir constantemente, ¿no? Por supuesto, proliferan mucho más. La cuestión está que cómo todas esas historias luego reaparezcan, o muchas de ellas reaparecerán como guadianas, y algunas de ellas se consolidarán y se asentarán de tal manera que yo creo que caminamos hacia una nueva sociedad de las supersticiones, de las falsas creencias. Yo creo que eso se va a consolidar porque hay una brecha de conocimiento gigantesca que se está apreciando entre las personas que tienen una documentación fiable y que tienen unos hábitos de conocimiento ya más o menos contrastados en torno a la ciencia, y las personas que son capaces de adherirse a cualquier tipo de creencia o que juegan más a las adhesiones emocionales o que se dejan
dejan llevar más bien por miedos, por las fantasías o por la confianza que les da simplemente el propio medio. Internet es un medio que sospechosamente tiene una credibilidad exagerada. ¿Os suena la historia de intentar encender el móvil en las gasolineras? Sí. Puedes saltar chispas y explotar la gasolinera, pero... ¿Pero qué? Ahí me da que eso... Pero hay carteles en la gasolinera. Sí, pero un móvil, ¿qué va a pasar? Si no te saltan una chispa o se te rompe en la calle, ¿por qué se te va a romper en una gasolinera? De vez en cuando una leyenda urbana llega a ser tan popular que se convierte en norma. Es, por ejemplo, el caso de los móviles y las gasolineras. José Manuel Barandiarán es catedrático de Física Aplicada de la Universidad del País Vasco. ¿Puede una gasolinera explotar porque yo hable con el móvil? Pues me parece una cosa remotísima esa probabilidad. No creo que haya ningún peligro de tal. Es posible que pueda haber alguna pequeña interferencia pues con algún equipo de la gasolinera, quizá, lo mismo que puede ocurrir en otras zonas, como yo que sé, en los aviones, que no te dejan encender el móvil. Pero el peligro real me temo que no hay ninguno. Es principio de precaución por si acaso. El quererse a pies juntillas que puedes explotar una gasolinera hablando por teléfono es una leyenda urbana total. Por cierto, lo último que me ha llegado con correo electrónico ha sido un SMS que dice: poner los imanes en la puerta de la nevera es muy peligroso. Un estudio de la Universidad de Harvard afirma que a los ratones que se les alimentó con comida guardada en neveras con imanes sufrían graves mutaciones. Absurdo. No he encontrado el estudio de Harvard, evidentemente. No, eso seguro que no, pero todas las neveras se cierran con imanes. El cierre ese flácido es un imán, o sea que si es peligroso poner 2 o 3 más cuando tienes todo el marco de la puerta de la nevera lleno de imanes, son los que cierran estancamente, pues no creo que sea un estudio ni de Harvard ni de nadie, es imposible. De hecho no existe, pero sigue circulando el correo electrónico. Puede circular, seguro, tranquilamente. Te lo mandaré. Bien, sí, lo voy a mirarlo, pero vamos, no le voy a hacer mucho caso, no te preocupes. No voy a quitar los imanes de la nevera. La superstición es parte de nuestra vida y a veces la hace más fácil. Después de todo, siempre es más cómodo pensar que un amuleto evitará que el avión se caiga que aceptar que el avión puede caerse. Quizás sea porque solo utilizamos el 10% del cerebro. Ah, no, espera, que eso también es una leyenda urbana.